El expresionismo es un movimiento artístico de vanguardia fundado hacia 1910 en Múnich, como reto al impresionismo pictórico y al naturalismo literario. Frente a una fidelidad en la reproducción del mundo real captado por los sentidos, el expresionismo se alzó como una interpretación afectiva y subjetiva de esta realidad, distorsionando sus contornos y sus colores. Este movimiento, que fue esencialmente pictórico, también tuvo su expresión en otras manifestaciones artísticas como el teatro, la música, la literatura y las artes decorativas. En el caso del cine, la aparición del expresionismo se produce un poco tardíamente. Aparece en Alemania como la reacción en términos artísticos de un país derrotado. Criminales, tiranos, monstruos, personajes alienados pueblan la pantalla y el universo ese caótico que ofrece el cine expresionista como reflejo moral de la inestabilidad social y política que vivió la nación alemana después de la Primera Guerra Mundial. En el año 1919 aparece la primera película de esta corriente artística, El gabinete del doctor Caligari, realizada por Robert Wiene. La atmósfera alucinante del gabinete del doctor Caligari se logró a través del estilo plástico netamente expresionista que eligieron sus realizadores. Desde el punto de vista de la actuación, incorporar la figura humana y sus movimientos reales en este mundo de formas extravagantes obligó a los actores a una interpretación estilizada que llegaba a inmovilizarlos en poses contorsionadas y rebuscadas. Los decorados pintados con perspectivas falsas, líneas oblicuas, arquitectura esquematizada y distorsionada, fueron utilizados no en función ornamental, sino dramática y psicológica.
Todo esto para crear una atmósfera inquietante y amenazadora. Pero esta audacia plástica obligó también a desechar la movilidad de la cámara, limitar el poder creador del montaje y prescindir de la filmación en exteriores, en un regreso a la vieja estética teatralizante de Méliès. Pese a sus limitaciones, el gabinete del doctor Caligari consiguió revelar un espíritu de fantasía que iba a ser la principal característica del cine con categoría artística. Tras el éxito que convirtió a Caligari en uno de los primeros mitos universales del cine, no es casual que la estética del expresionismo se viera dominada por el horror y la fantasía. El golem, el gabinete de las figuras de cera, las manos de Orlac, una galería espectral y tenebrosa de películas que son el antecedente clásico de lo que hoy conocemos como el cine de horror, abrió el camino a dos personalidades artísticas muy diferentes, Friedrich Murnau y Fritz Lang. Murnau logró en sus películas una original y equilibrada síntesis de expresionismo y de realismo, pues trató de expresar su mundo subjetivo con el máximo de respeto por las formas reales del mundo visual. En el año 1922 realiza el primero de sus éxitos de su carrera cinematográfica, Nosferatu. La película, que era una adaptación libre de la novela Drácula, fue notable por sus numerosos recursos técnicos de inspiración vanguardista. Esto hacía posible relacionar el mundo sobrenatural con el mundo real. La inclusión de elementos reales en esta historia fantástica permitió que el realismo y la fantasía formaran un todo coherente y que la película adquiriera una estremecedora verosimilitud. Murnau se enfrentó a la tendencia expresionista de rodar todas las secuencias en el estudio. Desechó los decorados plásticamente distorsionados y recurrió a escenarios naturales muy cuidadosamente seleccionados. A pesar de cierta ingenuidad que ahora apreciamos retrospectivamente en el horror que nos comunica Nosferatu, Murnau, sin embargo, introdujo temas como la obsesión por la muerte, el amor y la felicidad amenazados por el mal, en el que nos comunica a través de esta historia fantástica sus ideas y su visión personal del mundo. Friedrich Murnau va a superar la gran aceptación que tuvo su película Nosferatu con la realización de otro filme en el año 1924, El último hombre.
El último hombre es considerada una obra maestra del cine clásico alemán en su transición del expresionismo al realismo social. La película narra la frustración de un viejo portero en un lujoso hotel que por su avanzada edad es trasladado de cargo y lo convierten en cuidador de los baños. Esta historia aparentemente banal tenía una lectura particularmente significativa para un espectador perteneciente a un pueblo educado en una tradición militar, en la que se interpretaba el uniforme como la expresión de la categoría social del individuo. La historia, muy realista, está expuesta sin embargo en un lenguaje cinematográfico expresionista, en el que dominan el juego de la luz y de la sombra. Pero lo más importante en el filme es la introducción de un trabajo de cámara particularmente dinámico y participante para dar agilidad al relato y transmitir el estado de ánimo del protagonista. En el filme pueden apreciarse movimientos de grúa, desplazamientos circulares y algo interesante, el encuadre subjetivo en movimiento se logra al atar la cámara al pecho del camarógrafo. Todo esto convirtió a la cámara en personaje del drama y en un nuevo medio de expresión psicológica del cine. Con su prestigio artístico como creador consolidado, Murnau dirige, después del Último Hombre, dos adaptaciones literarias, Tartufo y Fausto. Fausto, realizada en el año 1926, será el último film dirigido por Murnau en Alemania. Fausto es una película ambiciosa de un gran refinamiento plástico y también de un gran despliegue de medios técnicos y de trucaje. En el vuelo de Fausto y Mefistófeles, la precisión de los movimientos y la cuidadosa iluminación enmascaran las maquetas de ciudades y montañas para lograr una secuencia que para la época poseía gran armonía y un gran virtuosismo técnico. En 1926, contratado por Hollywood, que ya por esta época había iniciado su política de absorción de los mejores creadores europeos, Murnau parte hacia los Estados Unidos. En Alemania quedaba otro de los grandes cineastas de su época, Fritz Lang. Fritz Lang había iniciado su carrera en el año 19, es decir, había rodado su primera película, pero no es hasta el año 1921, con el rodaje de Las Tres Luces, que logra impresionar por su calidad como realizador. El genio arquitectónico de Lang hizo construir impresionantes escenografías para esta película fantasiosa.
muro que rodea el reino de la muerte y otros elementos escenográficos se integran al mensaje que Lang quería transmitir. El hombre es prisionero de su destino. El expresionismo de Fritz Lang, arquitectónico, monumental y épico, se manifiesta en todo su esplendor en una producción realizada en el año 1924, Los Nibelungos. Dividida en dos partes de 2 horas de duración cada una de ellas, la película resucita las viejas leyendas germanas y destaca las glorias nacionales y el valor del héroe individual como representación del superhombre y expresión del espíritu germánico. El argumento de Los Nibelungos tiene escasa importancia frente a los valores formales de la obra. En la película no se emplearon escenarios naturales, todo se construyó en el estudio. Bosque de árboles gigantes, llanuras cubiertas de niebla, escalinatas majestuosas, todo constituye un verdadero alarde de ambientación y reconstrucción histórica. Lang calculó todo meticulosamente y lo ordenó en un conjunto rigurosamente estático, en que no hay ningún movimiento de cámara, y la figura humana fue subordinada a la plástica de la forma. A pesar del estatismo y la densidad que la afectan, Los Nibelungos resultó un filme intenso y fue sin duda la mejor reconstrucción histórica realizada hasta entonces. Después de Los Nibelungos, en el año 1926, Lang filma una película con una visión futurista, Metrópolis. Metrópolis es una ciudad de rascacielos, en cuya superficie los señores gozan de la vida, mientras que en el subsuelo los esclavos operan máquinas terribles. Puede considerarse un antecedente clásico de las modernas películas de ciencia ficción. Algunos han querido ver en esta película una prefiguración del fascismo y otros de la sociedad tecnocrática moderna. Aunque la trama resulta endeble y un tanto ingenua, en Metrópolis se manifiesta la gran imaginación arquitectónica de Lang, que manejó espacios, volúmenes y claroscuros con un extraordinario profesionalismo. Mediante el empleo de los efectos especiales y el movimiento de masa, Lang logró imágenes espectaculares del mundo opresivo subterráneo, la inundación y el pánico de la ciudad. Metrópolis representa el apogeo del expresionismo de dimensión arquitectónica, como Caligari lo fue de su vertiente pictórica.
Metrópolis fue la última película muda de Fritz Lang y también fue la película que marcó el cierre de este periodo glorioso del cine clásico alemán en la primera posguerra. Reflejo de los sobresaltos de un país trastornado, el cine expresionista alemán ofreció una imagen profundamente nacional y también aprovechó el talento excepcional de sus creadores. Sin embargo, rebasando el marco de la frontera alemana, sus aportes expresivos también marcaron una profunda huella en el lenguaje cinematográfico e influenciaron a directores de culturas tan diferentes como Einstein, Dreyer, Wells y contemporáneos como Bergman y Weida.